Muy bien, estamos en CTO Medicina, capítulo Ginecología y Obstetricia, capítulo 25, hemorragias del tercer trimestre. Muy bien, hemorragias del tercer trimestre, vamos a tener lo siguiente, la placenta previa. La placenta previa consiste en la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero, para lo que puede ocluir el orificio cervical interno. Es la primera causa de hemorragia del tercer trimestre. Se clasifica de acuerdo a la distancia entre el borde placentario y el orificio cervical, según la relación de la placenta con el orificio cervical interno, y se clasifica en los siguientes tipos: lateral, marginal, oclusiva parcial y oclusiva total. Es el tipo de placenta previa. Central total, la placenta cubre la totalidad del OSI, orificio cervical inferior, aún con dilatación. Central parcial, la placenta cubre el OSI cuando el cuello está cerrado, pero cuando hay una dilatación igual o mayor de 3 centímetros, solo cubre parcialmente el OSI. Marginal, la placenta llega al borde del OSI, pero no lo sobrepasa. Y la inserción baja es cuando el borde placentario se encuentra en el segmento inferior a menos de 7 centímetros del OSI. En la etiología, la causa específica de la placenta previa es desconocida. Son factores favorecedores los siguientes, como la edad materna: mujeres mayores a 40 años presentan un riesgo 9 veces mayor que las mujeres menores de 20 años. Embarazo múltiple, la placenta es de mayor tamaño, lo que aumenta el riesgo de que llegue a ser previa. La cicatriz uterina anterior, donde la incidencia crece con el número de cesáreas previas, dado que la placenta, al no poder anidar sobre la cicatriz, busca asiento en otras regiones, llegando hasta niveles más bajos de la cavidad uterina. Multiparidad, la paridad de la edad avanzada incrementa el riesgo de placenta previa por un mecanismo similar al anterior. Mujeres fumadoras, se duplica el riesgo probablemente porque la hipoxemia conlleva una hipertrofia placentaria compensadora. En la clínica, bueno, la hemorragia roja, abundante, discontinua, recidivante e indolora es el síntoma típico de la placenta previa. De inicio suele ser espontáneamente, pero por lo general se repetirá y con mayor intensidad. La sangre es de color rojo brillante, con tendencia a formar coágulos. No existe afectación fetal, a no ser que aparezca hipovolemia materna secundaria a la hemorragia. La prematuridad es la mayor amenaza para el feto. Y en el diagnóstico, la ecografía transvaginal es el método diagnóstico de elección. Localiza la placenta y evalúa la estática fetal. No debe hacerse ni nunca un tacto vaginal, a no ser que todo esté preparado para realizar una cesárea de inmediato. Bien. ¿Qué más? En la placenta previa no debe hacerse tacto vaginal, recuérdalo. En el tratamiento, la placenta previa central es indicación de cesárea cuando hay una madurez pulmonar fetal. La distancia entre el OSI y la placenta por ecografía vaginal después de la semana 35 de gestación ayudará a decidir la vía del parto en las placentas previas marginales y de inserción bajo. Cuando el borde de la placenta se encuentra mayor a 20 milímetros del OSI, se puede ofrecer un parto vaginal con altas posibilidades de éxito. Una distancia menor se asocia con un porcentaje más alto de cesárea, aunque en los casos seleccionados se puede dejar el parto vaginal. En caso de feto pretérmino, la actitud será expectante. Se ingresará a la paciente pautándose corticoides para la madurez pulmonar fetal, y si tiene contraindicaciones y el sangrado no es importante, se puede administrar tocolíticos. No obstante, si a pesar de ser el feto pretérmino, la hemorragia es muy abundante o si hay signo de sufrimiento fetal, se realizará una cesárea urgente. Si se detecta muerte fetal, debe intentarse un parto vaginal, salvo en el caso de una placenta central. La placenta previa puede asociarse ocasionalmente con una adherencia a las vellosidades placentarias al miometrio, conocida como acretismo placentario, 60%, y esta fijación placentaria normal puede ser causante de hemorragia grave en el posparto y requerir la realización de histerectomía total. Abruptio placentae, bueno, es el desprendimiento prematuro de la placenta, normalmente inserta. Suele abreviarse como DPPNI. Suele ocurrir en el tercer trimestre, pero se puede ver desde la semana 20. Constituye la segunda causa de hemorragia del tercer trimestre. El desprendimiento puede ser total, parcial o solo estar afectado el borde placentario. Solo está afectado el borde placentario, rotura, hemorragia del seno marginal. El DPPNI se asocia así, ¿ya? En la etiología, bueno, es poco conocida, aunque se sabe que influye en los siguientes aspectos: multiparidad, que ocurre con más frecuencia en grandes multíparas que en uníparas; en la edad, que es más habitual en mujeres mayores de 35 años; la enfermedad vascular. La preeclampsia predispone claramente a esta complicación, especialmente en pacientes con enfermedad vasculorenal subyacente diabética;
nefrópatas, hipertensas, hasta el punto de que la hipertensión arterial es el factor más claramente relacionado con el DPP-NI. Y en traumatismos, si a veces se asocia un traumatismo o una amniocentesis, también se ha asociado a la rápida reducción del tamaño uterino al romper la bolsa amniótica en un polidramnios o a la cortedad del cordón. Nutricional, un déficit, un déficit de ácido fólico nutricional. El consumo de tabaco, alcohol y cocaína se han relacionado con una mayor incidencia de abrupto placentario. Hipofibrinogenemia congénita parece ser un factor de riesgo. En la fisiopatología, bueno, la placenta se desprende provocando un gran sangrado. Para disminuir la hemorragia, el miometrio se contrae y comprime las arterias espirales. Esta contracción uterina es tan intensa y generalizada que impide la circulación uteroplacentaria, por lo que aparece hipoxemia fetal y mayor tendencia al desprendimiento. El abruptio es la causa más frecuente de sangrado intraparto. En signos y síntomas, bueno, tenemos abruptio incipiente, la zona desprendida es aún menor del 25% del total de la zona de inserción de la placenta, no hay afectación fetal ni materna, la sangre puede salir al exterior en forma de hemorragia vaginal escasa, o es posible que quede retenida como hematoma retroplacentario, como consecuencia del aumento del tono del miometrio. Para contener la hemorragia, el útero puede no relajarse completamente entre las contracciones, y existe la posibilidad de una vaga molestia en hipogastrio y dolor a la palpación, aunque no siempre ocurre. En algunos casos, la hemorragia externa, normalmente oscura, es el único signo. El abrupto avanzado se desprende entre un cuarto y 2/3 de la inserción placentaria, cursa con dolor uterino continuo, de aparición brusca o gradual, que va seguido de sangrado genital oscuro. Puede o no haber signo de shock, aun cuando la hemorragia externa sea escasa. El útero presenta hipertonía y es claramente dolorosa la palpación. A causa de la contracción uterina mantenida, los tonos cardíacos fetales pueden auscultarse con dificultad. Es posible presentar coagulopatía y daño renal, aunque es raro. El abruptio masivo, la separación es superior a 2/3 de la inserción placentaria, el comienzo suele ser brusco, apareciendo dolor muy intenso y continuo, se asocia frecuentemente a útero de Couvelaire, infiltraciones hemorrágicas en el miometrio, el feto está casi siempre muerto, el shock se instaura con rapidez, y a no ser que la situación se controle, son muy frecuentes las complicaciones como oliguria y coagulopatía. En el diagnóstico, aparte de la clínica, el método diagnóstico de elección es la ecografía, en la que se visualiza el hematoma retroplacentario. En el tratamiento, en general, el tratamiento consiste en terminar la gestación lo antes posible, contemplando además mantener las constantes vitales maternas, cruzar y reservar sangre para realizar una posible transfusión, hacer un estudio de coagulación. Como regla general, se realizará una cesárea urgente. Si el feto está muerto, se prefiere la vía vaginal, siempre que las condiciones maternas lo permitan y controlando la posible aparición de complicaciones. En las complicaciones tenemos la coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Un 10%, el DPP-NI constituye la causa más frecuente de trastornos de la coagulación en el embarazo y hay un fracaso renal agudo de 1 a 3%. El útero de Coumelaire, una embolia del líquido amniótico, es excepcionalmente rara. La rotura de vasa previa es la causa menos frecuente de hemorragia del tercer trimestre. Se trata de la inserción del cordón en la bolsa amniótica en vez de en la placenta, fenómeno denominado inserción velamentosa, de manera que los vasos umbilicales cruzan por delante de la presentación de forma anómala para después introducirse en la placenta. La clínica aparece en el momento de la amniorexis, va a ser espontánea o artificial y coincidiendo con la expulsión de líquido amniótico se produce la rotura de los vasos umbilicales previos con hemorragia y sufrimiento fetal. La sangre es de origen fetal, por lo que la mortalidad fetal es muy elevada, un 75%. Sospecha diagnóstica, visualización mediante ultrasonografía Doppler, color de vasos que laten en la bolsa amniótica y el tratamiento una cesárea urgente. En rotura uterina, vamos a ver diagnósticos diferenciales del tercer trimestre y la rotura uterina supone la separación completa del miometrio con o sin expulsión de partes fetales en la cavidad peritoneal materna y se puede pues, presentar como complicación de un traumatismo, anomalía o lesión previa, aunque también ocasionalmente se presentan casos en úteros sin antecedentes de cicatrices. La causa más prevalente de ruptura uterina es la dehiscencia de una cicatriz de histerotomía por cesárea previa, aunque se puede presentar en cicatrices de cualquier otra cirugía uterina, miomectomía, corrección de malformaciones. La estimulación excesiva de contracciones uterinas con oxitocina, que antes era muy común, ahora es causa excepcional de ruptura uterina.
La presencia de 2 o más cesáreas previas se asocia con mayor riesgo de rupturas que en relación con una cesárea previa. Las pacientes con antecedente de iniciación vertical inferior en segmento uterino presentan mayor riesgo de rotura uterina, de 1 al 1.6%, que las que presentan iniciación transversal, 0.5 al 1.5%. Los factores de riesgo para presentar una ruptura uterina, además del periodo intergenésico corto, menor a 12 meses, se va a presentar en la tabla 2. Gasta. Durante eso, veamos el diagnóstico diferencial de la tabla 1 en las hemorragias del tercer trimestre. Bueno, tenemos placenta previa, abrupto placentae, pasa previa, rotura uterina y el desgarro del canal. En el comienzo, en la placenta previa es lento, hay un sangrado rojo abundante, discontinuo, recidivante, tendencia a coagular, y el estado general materno es bueno, el estado fetal no afectado, hay un riesgo de prematuridad, no hay dolor, el tono uterino está normal, está asociado a embarazo múltiple, cicatriz uterina, multipleridad, tabaco, una edad avanzada, y el diagnóstico se realiza mediante ecografía transabdominal o transvaginal. Para el tratamiento central es una cesárea, marginal o inserción baja, si es mayor a 20 milímetros entre placenta y el OSI, un parto vaginal. En abrupto placentae, el comienzo es brusco, hay un sangrado escaso, oscuro, el estado general materno es malo, el estado fetal está afectado, el riesgo de anorexia y muerte. Si hay dolor, presenta hipertonía, tetania, está asociado con preeclampsia, hipertensión arterial, polidrácnios, cortedad de cordón, déficit de ácido fólico, alcohol, tabaco, multiparidad. Y el diagnóstico es clínico, ¿no? Más importante, clínico, y una ecografía. Para el tratamiento, cesárea urgente, si el feto muerto, vía vaginal. Basa previa, bueno, el comienzo es brusco, que coincide con amniorexis, y un sangrado de líquido amniótico, contenido de sangre, el estado general materno es bueno, el estado fetal hay sufrimiento fetal, hay elevada mortalidad, la sangre es de origen fetal, no hay dolor, el tono uterino es normal, está asociado a inserción velamentosa del cordón, el diagnóstico es una sospecha, ¿no? Cuando sospecha vasos que laten en la bolsa amniótica, y el tratamiento es cesárea urgente. En rotura uterina, bueno, el comienzo es brusco, antes o durante el parto, el sangrado es hemorragia vaginal variable, hay un shock hipovolémico y también hemoférico. El estado general materno es muy malo, ¿no? Un shock, hay dolor intenso, el estado fetal está muy afectado, hay alta mortalidad, si hay dolor, presenta atonía, está asociado con cicatriz uterina, la dehiscencia de la cesárea anterior es la causa más frecuente. Para el diagnóstico se palpan las partes fetales, cese de la dinámica uterina, y en el tratamiento una cesárea urgente, más reparar y una histerectomía. Desgarro del canal, el comienzo es tras la salida del feto, hay un sangrado rojo, cuantía variable, estado general materno es bueno, estado fetal es bueno, el dolor es variable, el tono uterino está normal, está asociado con parto instrumental y también con macrosomía fetal. Y bueno, en factores de riesgo para presentar una ruptura uterina, además del periodo intergenésico, está en la siguiente tabla. Hay factores de riesgo para ruptura uterina. Tenemos intervenciones quirúrgicas que involucran al miometrio, cesárea, rotura uterina previa, anomalías congénitas, miomectomía, corrección de malfunciones, traumatismo en útero, aborto instrumental, traumatismo punzante romo, accidente, cuchillos, balas, una anomalía congénita, embarazo en cuerno uterino poco desarrollado. Antes del parto, contracciones espontáneas, persistentes, intensas, estimulación del trabajo de parto, oxitocina, prostaglandinas, excepcionalmente, sobredistensión uterina, hidrángnos, gestación múltiple, macrosomía fetal, multiparidad. Durante el parto, toma la versión interna, parto instrumental difícil, extracción pelviana y la maniobra de Christeyer. Y adquirida, hay una presente increnta o pérfeta. Para el diagnóstico clínico, antes de presentar signos de choque de hipovolémico, los signos y síntomas que pueden tener múltiples diagnósticos diferenciales, tenemos el signo más frecuente de presentación en la ruptura uterina, que es una alteración en el trazado de la frecuencia cardíaca fetal. 66 a 76% de los casos con presencia de desaceleraciones variables, con progresión a desaceleraciones tardías, bradicardia y defunción. Se pueden presentar datos como dolor abdominal grave, dolor torácico, sangrado transvaginal anormal o hematuria,
cambio en el contorno abdominal e incapacidad para detectar frecuencia cardíaca fetal. Puede haber cambios en el patrón de contracciones o cese de estas. Si la presentación ha entrado en la pelvis debido al trabajo de parto, puede haber pérdida de la estación fetal. La tríada clásica, que comprende dolor abdominal severo, sangrado transvaginal anormal y anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal, puede presentarse solamente en el 10% de los casos. Para el tratamiento, bueno, esta complicación se considera urgencia obstétrica y requiere realización de cesárea o laparotomía de manera urgente. En ocasiones es posible la reparación quirúrgica dependiendo del sitio y extensión de la ruptura, las condiciones clínicas, aunque en el 14 a 33% de los casos es necesario la histerectomía. En el pronóstico fetal, debido a la pérdida de bienestar fetal ocasionado por la ruptura uterina, se presentan elevadas tasas de mortalidad, así como un gran porcentaje de casos de encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, un 60%. Las ideas claves que tienes que tener en cuenta, bueno, la placenta previa es la causa más frecuente de hemorragia del tercer trimestre, se caracteriza por la aparición de un sangrado rojo intermitente e indoloro, no hay afectación fetal ni alteraciones en el tono uterino, son factores favorecedores el embarazo múltiple, la presencia de cicatrices uterinas, la multiplicidad, la edad avanzada y el tabaco. El diagnóstico, además de la clínica, se realiza con la ecografía, que permite ver el tipo de placenta previa y, por tanto, decidir la vía del parto. En los casos de placenta previa central se debe realizar una cesárea, mientras que cuando la placenta previa esté a mayor de 20 milímetros del OSI, se puede permitir un parto vaginal con altas posibilidades de éxito. El abruptio placentae tiene una etiología poco conocida, aunque se han descrito muchos factores favorecedores implicados: multiparidad, edad avanzada, preeclampsia, traumatismos, polidrácnios, cortedad del cordón, déficit de ácido fólico, tabaco, alcohol, cocaína, hipofibrinogenemia congénita. La clínica se caracteriza por la aparición de un sangrado vaginal oscuro asociado a dolor abdominal difuso brusco, con aumento del tono uterino y mal estado tanto materno como fetal. En los casos de abruptio placentae hay que realizar una cesárea urgente, salvo en los que se haya producido la muerte fetal intraútero, en los que se hará un parto vaginal. Y son frecuentes la aparición de complicaciones como la insuficiencia renal, la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Mientras que otras complicaciones como el útero de Coulomb y la embolia de líquido amniótico son más raras. En los casos clínicos, tenemos paciente gestante de 38 semanas en periodo de dilatación 4 centímetros de primer plano, disfruta de anestesia epidural. Hace un año se le realizó cesárea por situación transversa, estando previamente bien y de forma súbita. Presenta un sangrado que coincide en el registro cardiotocográfico fetal con 4 desaceleraciones tipo DIC-1 seguido de una bradicardia fetal a 70 latidos por minuto. La presentación fetal se palpa sobre el estrecho superior de la pelvis y la dinámica uterina prácticamente ha cesado su actitud. Y es sospecha de abrupto placentae, realizar cesárea. 2, sospecha de placenta de inserción baja, esperar a la normalidad de la frecuencia cardíaca fetal y permitirá seguir el curso. 3, sospecha de ruptura uterina, realizar cesárea. Sospecha de ruptura de base previa, realizar cesárea. Bien, en la gestante de 38 semanas que ingresa con trabajo de parto, durante el periodo de dilatación presenta cuadro de dolor brusco. En la exploración usted objetiva metrorragia escasa y aumento del tono uterino en la palpación abdominal, que resulta muy doloroso. ¿Cuál sería su diagnóstico? Ruptura uterina, placenta previa, desprendimiento de placenta, coreanonitis hemorrágica. Bien, eso fue capítulo 25, hemorragias del tercer trimestre.